¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí en Argentina es madrugada. El Señor me ha estado hablando una palabra en este tiempo, lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía de Dios, cómo es la manera que nuestro Dios y Padre Celestial anhela que nosotros como hijos vivamos, trabajemos, disfrutemos. Y en el día de hoy, esta madrugada, vamos a estar hablando de un tema muy sensible, pero cuando digo sensible, creo que es el tema más sensible y más delicado que hay, aunque no tendría que serlo. Si el tema más delicado tendría que ser la salvación, tendría que ser la predicación, pero en eso muchas veces no tenemos conflictos, pero sí en este tema, que es el tema más sensible. Ese es el tema por el que mucha gente concurre a una iglesia, a un salón, de que mucha gente se va de un salón, que mucha gente concurre a un pastor, se va de un pastor. Es un tema muy delicado. Por eso nos queremos tomar estos minutos, lo que el amado Espíritu Santo nos dé esta madrugada, para poder hablar de este tema que son los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas. Es decir, que el Señor nos revele esta mañana estos principios, fundamentos. No vamos a hablar de todo el esqueleto, toda la estructura, porque todo es es parte de la gran empresa de nuestro Dios. La gran empresa, los negocios de nuestro Dios, nuestro Padre. Pero vamos a echar fundamentos y reconocer fundamentos en esto que tiene que ver, siempre lo decimos, no lo hablamos, a la unción de tu cabeza o a lo que vos haces con tus manos. Hablamos siempre hacia los pies, porque entendemos que ahí es donde están los fundamentos. Pero antes que nada, antes de hacer esto, o sea, Espíritu Santo, sentía que quería que algo distinto. Y el Señor me llevaba a que antes nos tomemos unos minutos de este tema y que podamos adorar al Señor por unos minutos. Es decir, que nuestra primera ofrenda sea entrar en su presencia con acciones de gracia. Si tal vez no sabes la alabanza, solamente oye la alabanza y deja que te ministre.
La palabra de Dios nos habla de un hecho singular y una de las primeras cosas que nuestro amado Espíritu Santo le permitió vivir a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo claro de cómo debemos vivir. La palabra de Dios dice, un texto muy conocido, muy utilizado, pero vamos a tratar de meternos en la palabra para que el amado Espíritu Santo nos ministre y nos guíe a toda verdad. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:1 que nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo, fue llevado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. A ser tentado por el diablo por el Espíritu. Entendamos que muchas veces se habla de el Espíritu Santo como el amado Espíritu Santo y a veces el Espíritu. Recordemos que Dios tiene 7 espíritus y hay un espíritu que es espíritu de revelación. Por eso hay que saber entender qué espíritu. Entonces, entendemos por la palabra que todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue inspirado por el amado Espíritu Santo. Entonces, uno entiende en la palabra de Dios, cuando la ley se sumerge en la palabra, entiende esto. La palabra de Dios nos habla en la primera tentación de Jesús. El Señor, durante todo, desde que es tentado por el diablo hasta que entrega su cuerpo, todo su ministerio va a hablar de pan, de vino, pero va a hablar de pan. ¿En qué sentido? En entrega. Si tú entregas tu cuerpo, el Señor te entrega redención. Tú entregas tu vida, el Señor te entrega redención. Es una mutua comunión con el Señor. Tú le entregas tu vida, Él te da su vida. Su vida para ti, ¿qué es? Redención. ¿Dónde está la redención? En el nuevo pacto, en su sangre. En la copa que Él tomó la copa de vino y dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre, la redención. Entonces entendemos aquí, por la palabra y por la revelación, el Espíritu de revelación nos da esta palabra. El Espíritu Santo trae el Espíritu de revelación, nos trae esta palabra. Dice, en el versículo 4, dice, pero Jesús le respondió, escrito está. Responde al diablo que le había preguntado. En el versículo 3, el tentador le había dicho de que él no era el Hijo de Dios, y si era el Hijo de Dios, si de repente yo voy por la calle, conozco a tu papá, yo te digo, si eres el hijo de Pepe, sí, pero si vos sabés que yo soy el hijo de Pepe, pero si sos el hijo de esta persona, dame plata, o hace esto, o hace aquello. Pero Jesús nunca va a dejar que el enemigo le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no, eso es algo que va ante la naturaleza de Dios, de humillarse ante el enemigo. Dios nunca se humilla ante el enemigo porque Dios es Dios. Entonces, vemos en la palabra de Dios, y estoy haciendo todo un pozo para poder hacer, te dirá, bueno, está cavando, sí, estamos cavando. ¿Por qué? Porque si no se cava, no se puede hacer cimiento. Por eso a veces uno dice, hacerla rápido, ¿no? Yo me dedico a la construcción, me he dedicado muchos años, este tiempo no, pero para hacer una base tenés que estar tac. No puedes echar y nomás, pues se te cae abajo la casa. Entonces hay que saber bucear en la palabra de Dios y meterse. La palabra de Dios nos dice esto, que Jesús le respondió. Escuchamos esta palabra, Jesús, el nombre Jesús, le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora uno dirá, ¿qué tiene que ver? No transformar piedras en pan
Porque eso es lo que el enemigo quería, que transforme piedras en pan. Pero Jesús no vino a transformar piedras en pan, vino a multiplicarlos, vino a dar su cuerpo en lo que es en la cena del Señor a través del pan. Pero no vino a transformar piedras en pan, pero hizo un montón de cosas con pan. Pero eso no era lo que él vino a hacer. Vino a transformar agua en vino, pero no piedras en pan. ¿Por qué? Entendemos que el Señor no podía, que su primer milagro, porque el enemigo lo que quería era que su primer milagro vaya en contra del primer decreto de Dios saliendo del huerto. Cuando el hombre sale del huerto, el primer decreto de Dios es que cuando Dios lo saca, le dice: ahora ganarás el pan, acuérdense, el pan con el sudor de tu frente. Entonces, como ahora Jesús, en su primer milagro, iba a cortar con lo que el Padre había dicho. Eso lo iba a hacer en la cruz, pero no lo iba a hacer sin ir a la cruz y pagar el precio. Oído esto. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice: ¿por qué no le podía decir otra cosa? Que caigan codornices, que caiga maná del cielo, como Moisés. No, le dice: transforma las piedras en pan. Lo que está diciendo es: vas por el campo, pan, no, pero es una piedra, o sea, para mí es pan, listo, me lo comí, listo. No trabajé, no me esforcé, no hice nada, solamente hice un truco de magia y transformé una piedra, algo sencillo que hay en todos lados, en pan, y no me costó nada. Es un gran principio de nuestro. Acuérdense que el que saca a nuestro Señor Jesucristo, a ser tentado por el tentador, es el Espíritu. El Espíritu, es decir, la revelación. ¿Entienden? Hay que ver el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, usando uno de los espíritus de Dios, uno de los soplos de Dios para revelarnos algo, hace que nuestro Señor Jesucristo vaya al desierto. Siempre hay que entender esto. Y lo primero que lo confronta el enemigo es lo que el enemigo siempre trata de confrontarnos, y que en este tiempo le damos mucho énfasis a que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos hijos de Dios? Recordemos esto. Jesús venía a traer un reino. ¿Y qué tiene que ver esto con las ofrendas? Mucho. ¿Por qué? Porque si no conocemos a quién ofrendamos, por medio de quién y en qué revelación, no sirve. Es decir, paréntesis. Y esto te doy de parte de nuestro amado Espíritu Santo, que Él nos trae de parte de nuestro Señor Jesucristo y que es el deseo de nuestro Padre. Oído. ¿Qué es lo que pasa? Jesús mira una higuera. La higuera no tenía frutos. Jesús le dice: nunca más nadie coma de ti. ¿Qué iban a comer si no tenía fruto? ¿A quién le hablaba? ¿A los frutos? ¿A las hojas? ¿No? Jesús le habló a la raíz. Porque la vida de toda planta está en la raíz, que es lo que se aferra, que es donde toma el agua para que la planta viva. La planta puede absorber algo, aire y demás por las hojas, pero cuando está seca sigue viviendo porque tiene raíz. Entonces, lo que el Espíritu te está hablando en esta mañana es el espíritu de revelación a tu raíz, a tus pies, a tus fundamentos, a lo que te ligan en la tierra. Y la tierra, recordemos que es el reino. Cuando habla de la parábola de la semilla, dice que cae, dice, crece y como tú no sabes, dice, y cuando Jesús explica, dice, y la tierra es el reino. Es decir, tú no sabes cómo la tierra, tú no sabes. Misterio de Dios. Entonces lo que estamos explicando es un principio muy delicado. ¿Por qué? Porque si no entendemos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, que nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo, nuestro Dios Espíritu Santo, no vamos a entender a qué vamos a ofrendar. Si vos tenés un Dios legislador, y sí, vas a andar mangueando todo. Dame acá. Y no es el principio. Porque estamos, yo quiero que digas conmigo, estamos en un nuevo pacto. Donde no tenés un Dios solamente, sino tenés un Padre. Jesús no vino a traer un Dios, vino a traer un Padre.
Dios, que siempre va a ser Dios, es tu Padre. El Señor Jesucristo, que siempre va a ser Señor, es tu amigo. El Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, el que le dio forma a todas las cosas, está dentro tuyo. Está tremendo. Entonces, cuando conocemos quién es nuestro Padre y nuestro Dios, hablar de ofrenda va a ser 2 minutos. Pero primero tenemos que conocer a quién ofrendamos. ¿Bajo qué pacto estamos? Porque si no, no funciona. No, pero mire que en el Antiguo Testamento, sí. Recordemos que todo lo del Antiguo Testamento, prácticamente todo, es crucificado en la cruz. Cristo le da cumplimiento. Toda ofrenda, todo pacto, Cristo le da cumplimiento en la cruz. Tremendo. Por eso tenemos que entender en qué pacto estamos. ¿En qué pacto estamos? El enemigo nos va a tentar a ir al antiguo pacto. No, pero miren que acá, con estos sacrificios, el pueblo era bendecido. Y sí, porque estás adorando al mismo Dios, pero en otro pacto. En otro pacto. Pero nosotros, nuestra redención perfecta es en Cristo. Y de Cristo para adelante. Para adelante. Quiero explicar esto. Sé que nos vamos a extender, pero quiero bendecirte con esta palabra. Porque es una palabra, siento la presencia de nuestro amado Espíritu Santo en este lugar. De una manera tremenda. Quiero bendecirte con esta palabra. Pero no es una palabra para que me des una ofrenda a mí. Yo hasta ahora hemos hecho más de, no sé, creo que 10, 20, 30, 40 palabras. No sé cuántas palabras ya hemos dado, entre cortas, chicas. Nunca hemos levantado una ofrenda. Porque entendemos un principio de parte de Dios. Las ofrendas no se piden, los diezmos no se piden, se enseñan y se reciben. Y no es que te lo esté pidiendo. Porque Dios me guarde de pedirte algo. Dios me guarde. Y que usted es orgulloso y nunca va a pedir nada, ¿no? Si yo tengo una necesidad y sos mi hermano, te voy a decir, mi hermano, necesito, ¿me podés ayudar? ¿Me podés prestar? ¿Me podés dar? Porque eso es humildad. Pero otra cosa es que yo te esté sacando algo. Eso no es de Dios. Entonces, vamos a este principio. Eso es transformar piedras en pan. ¿Por qué? Porque la piedra tenía un objetivo. Recordemos esto. Hay que centrarnos. Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y nuestro amado Espíritu Santo formaron el universo. Formaron, crearon, declararon y formaron. El Padre pensó, creó el universo. El Hijo, el Verbo, soltó la palabra, el así sea, el amén, que dice en Apocalipsis. Soltó la palabra de lo que el Padre creía, lo soltó a existencia, pero el que le dio vida, forma todo, fue nuestro amado Espíritu Santo. Él es el que nos da la esencia, el poder, el que nos da todo lo que viene de nuestro Padre Celestial y nos revela toda la gracia de nuestro Padre. Entonces hay que entender con qué Dios estamos trabajando. Esas piedras que estaban ahí no estaban para ser comidas. Te diría, pero ¿no era más fácil lo que el diablo le dijo? Está bien, tenías hambre. Padre, gracias por esta piedra, listo. No, adentro del pez de Pedro no habían 2 monedas de oro. Usted no sabe si las monedas se hicieron como las perlas en las ostras. No sabemos si fue un pez y había uno con 2 monedas, saltó y se las comió, no sabemos, pero ahí estaban. ¿Cómo fueron? ¿Cómo Jesús sabía que había un pez que tenía 2 monedas de oro? Solo Dios sabe. Esas piedras habían sido creadas por Dios, formadas por Dios, dejadas ahí, pero no tenían ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña nuestro amado Espíritu Santo? Y nos lleva a esta verdad para poder adorar a Dios y ofrendar a Dios con un corazón sincero. Es que hay cosas que no tienen un destino. No tienen un destino de ofrenda exclusiva. Pero vamos a ir a un principio eterno de Dios en una especificación clara de lo que tiene que ver la vida de nuestro Dios en revelación.
Recordemos esto. Pablo dice que el diezmo no es de la ley, porque es antes de la ley, porque Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. Abimelec era un contemporáneo de él y de Isaac, que era uno de los príncipes de Filistea. Pero, recordemos esto, que ese Abraham que da los diezmos, recordemos los nombres, siempre hay que entender de los nombres. Si no entendemos nombres, no vamos a entender de quién se trata. No vamos a entender. Si una cosa es Abraham de llamamiento y otra cosa es Abraham de donde Dios establece su pacto con él. Son dos cosas distintas. Es el mismo ser humano, pero tienen dos identidades distintas. Uno le puso el nombre al Padre enaltecido. Como quien dice, Dios allí arriba en los cielos, dando orden, la ley. Pero otra cosa es padre de mucha gente. Si sos padre y de mucha gente, es porque la vas a atender. Dios no te va a dar 200 hijos si no lo vas a atender. ¿Para qué te va a dar 200 hijos? A mí Dios me está por dar una hija y uno ya está haciendo planes y tengo que comprar esto, imagínate, me da cientos de hijos. No sé, como dicen por ahí, voy a tener que chambear como burro. Porque voy a estar como loco, de acá para allá, porque si Dios me da 200 hijos, pues los tengo que alimentar. Y les tengo que dar todo lo que les corresponde, porque es una responsabilidad del Padre. Bueno, Dios, cuando le dice a Abraham, tú serás padre de multitudes, le está diciendo, te voy a dar la capacidad, te voy a dar la gracia para que puedas bendecirlos, para que lo puedas bendecir, perdón, pues algo que está preparado ahí. Puedas bendecir. Entonces, ¿qué pasa? Hay un principio acá. Y quiero que me acompañes. Por eso estas palabras son para ministros, para lavar sus pies para el nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque es fácil hablar de ofrenda y solamente decir, bueno, vamos a levantar, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer... No es la idea. En este momento. La idea de hablar de lo que tiene que ver un pacto, lo que tiene que ver una ofrenda, lo que tiene que ver diezmo, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un principio eterno de saber qué Dios, en qué pacto y por qué motivo. Abraham, vamos a hablarlo en la traducción. El Padre enaltecido les da el diezmo. Jacob le da el diezmo. No Israel, Jacob. Por eso hay que entender los nombres. No, pero hagámosla más fácil. No. Porque por eso se pierde mucha gente. Y a veces hay gente que el enemigo los tienta a ser como los hijos de Elí, que tristemente la gente venía con la ofrenda, le cortaban el pedazo, ni lo sacrificaban, se lo metían y se iban, y no les importaba nada que esa persona venía a dar para su familia. Y Dios los mató, y se llevaron el arca. Es muy tremendo. Y Dios no es que le dijo solamente porque habían fornicado en el altar, sino que le dijo que ellos, el pecado más tremendo, es que ellos no habían entendido que esa gente para traer ese sacrificio había trabajado, se había esforzado, había hecho un montón de cosas para traerle a su Dios. Y aún estamos hablando en el tiempo de la ley. Imagínate cuánto más en la gracia. Por eso esta palabra es una palabra para ministros que entienden la gracia de Dios y que, aunque no la entiendan por ahí algunos, pero entendemos de que el Señor te va a llevar a esa gracia, nuestro Padre te va a llevar a esa gracia. Porque el Padre quiere que tanto vos como todos tus hijos espirituales, tus discípulos sean bendecidos. Pero para eso tenemos que entender el nuevo pacto. ¿Dónde vemos el nuevo pacto? Lo vemos en Abraham. Abraham, sin H, digamos, el Padre enaltecido, da los diezmos. Pero Abraham lo da todo. Abraham lo da todo.
Porque para Abraham dar el diezmo de una batalla que le ganó un montón de gente, lo dio. Perfecto, sí, lo di. ¿Por qué? Porque uno entiende, yo le preguntaba al Señor, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el cumplimiento, me decía. Jesús, ¿cuánto tiempo trabajó? El 10% de su vida. Él empezó a los 30, terminó a los 33. 3 años predicó, 30 vivió. ¿Cuánto tiempo vas a tener a tu hija? Me dijo el Señor. Solo el 10%. ¿Cómo, Señor? Yo la quiero tener hasta los 20. Sí, ponele que sea hasta los 20 meses. Pero si vos sacás específicamente el tiempo que va a estar con vos, va a ser el 10% de su vida. Eso se llama cumplimiento, solo es una honra. Pero en el nuevo pacto, entendemos por revelación, que todo, yo quiero que digas conmigo, todo le pertenece a nuestro Padre. Cuando nos entregamos a Él, todo. Es decir, yo me bautizo, ¿no? Me bautizan. Voy delante de un pastor, me bautiza, yo me bautizo completo. Yo no puedo decirle, bueno, mire, bautíceme, pero la pierna no, la mano no y la cabeza no. Sino, hermano, cuando se convierta, cuando crea en el Señor Jesucristo, por eso hay que entender esto. Crea. Que cuando te bautiza, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree que el Padre lo envió? ¿Cree que Él envía su Espíritu Santo sobre usted? Sí, creo. Te bautiza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un creer. Creer. Entonces la pregunta es, ¿en qué Dios estás creyendo? Depende de dónde esté tu raíz, va a ser el fruto que es. Hay gente que dice, no, pero a la gente es muy difícil sacarle plata. Y sí, porque sacarle. Sí, pero la gente no quiere dar. El problema no es el fruto, el problema es la raíz. El problema es la raíz. ¿Qué fundamentos tiene? ¿Qué fundamento? Es decir, hay gente que tiene un fundamento de que va a una iglesia y de repente le dice, no, hermano, bueno, mire, hay que colaborar con esto. Algo de parte de Dios, y no como que yo lo haya hecho, sino como alguien que lo hace dentro de una iglesia. Nunca le pidas una esquina. Que el Espíritu te revele quién le puedes compartir qué cosa. No, que el Espíritu te revele a quién le puedes pedir cada cosa. ¿Por qué? Porque Dios no acepta la ofrenda de todos. No lo acepta. Yo me acuerdo una sola vez o dos, escuché un pastor que dijo una vez, no todas las ofrendas las acepta Dios, pero la iglesia sí. Entonces el Señor me dijo, es un grave error. Si yo no lo acepto, la iglesia tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque el problema no está en las ramas, no está en el tronco, no está en las ramas, no está en las hojas, no está en el fruto. Porque eso es un inmaduro, no sabe diezmar. No está en el fruto, hay un mal fundamento. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir en el nuevo pacto con fundamentos del antiguo pacto o de los antiguos pactos. Porque algunos hasta viven con el pacto, por decirlo de una manera, que vivió Abel. Un pacto más anterior todavía que hizo Dios con el hombre por no matarlo en los animales. Porque mató 2 animales, les puso esa sangre, por eso le pudo dar la palabra a Eva, diciéndole que vendría Cristo. Y algunos dicen que esos cueros, esas pieles que le puso, tenía sangre. Y recordemos que la sangre siempre significa el pago por los pecados. Sí, por eso hay que entender el nuevo pacto. Si no entendemos el nuevo pacto, nos van a tratar de chorros, de sinvergüenza, de ladrones que vamos a pedir plata. Pero ya un poco se entendió lo que es el nuevo pacto. Entender que cuando uno entra en el nuevo pacto, nace de nuevo, después empiezan a hacer por revelación de agua y de espíritu. ¿Qué significa agua? Agua para nuestros pies. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que cuando nuestros pies están limpios, ya nosotros estamos limpios por su palabra. Pero lo que debe ser lavado son nuestros pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mutuo lavar. Y esto es sabiduría. Jesús, ¿qué hizo? Lavó los pies de sus apóstoles.
Entonces, el único que tenía los pies y la cabeza limpia era Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vos estás lavando, te arrodillas y agarrás sus pies, estás lavando, ¿qué haces? Te lavas las manos. Y al salpicar, te lavas la cabeza. El agua pega en tu cabeza. Entonces yo te pido, permitime lavar tus pies. Y vos me decís, permitime lavar tus pies. Entonces los dos estamos limpios. Entonces entendemos un Dios de pacto. Entonces entendemos una revelación. Entonces entendemos que nuestras manos tienen que estar limpias para adorar a Dios. ¿Qué dice su palabra? ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano y de puro corazón. ¿No dice eso la palabra? Sí, dice eso la palabra. Entonces, ¿por qué subimos? Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Mirá, bueno, ya me están mangueando, ¿no? Porque cada vez que vamos delante de nuestro Padre, la ofrenda más grande que presentamos, la que Él presentó por nosotros, que es su Hijo Jesucristo. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda presentar delante del Padre, salvo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Es lo único. Y fíjate que todavía no tocamos el tema ofrenda. ¿Pero por qué? Ni diezmos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no... Vamos a un ejemplo del antiguo pacto y de los antiguos pactos. El pacto en la segunda dispensación lo vemos a Abel. Dice que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, es decir, a Abel y a su ofrenda. Dios no puede aceptar tu ofrenda si primero no te acepta a vos. Dios primero lo aceptó a Jesús al decir 3 veces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego pudo aceptar la ofrenda en sí mismo por la humanidad. La ofrenda es lo más lindo que le podemos dar a Dios, porque la ofrenda somos nosotros. ¿Qué le podemos dar? Yo miro acá, yo tengo un piano, que le voy a decir, Señor me dice, ¿cuánto vale? 30, 40 mil pesos, no sé cuánto vale. Dámelo. Es tuyo. Es tuyo. Hace poco el Padre, el amado Espíritu Santo, me reveló algo que nuestro Padre quería que demos, porque nuestro pastor dijo, Pastor David Feula dijo, mirá, hay esto y esto y esto que vamos a hacer. Y automáticamente, dije a mi esposa, la convencí, es decir, le revelé la palabra, no la convencí, le revelé la palabra, decir, mirá, tenemos que dar, y yo vi esto. Bueno, lo dimos. A los 4 días, 3 días, antes que empiece la nueva cuarentena, el Señor me dijo, me llama alguien y me dice, mira, quiero comprarte eso. Y le dije, no, ya lo dimos. El Señor me dijo, haz el puente. En menos de 5 horas lo habíamos vendido, le habíamos entregado el dinero en los pies de nuestros apóstoles. De eso vamos a hablar. Por la ofrenda, sí, la ofrenda es algo que tiene que salir. Pero yo di una ofrenda, di 100, di 1000. Eso no es nada. Si es todo lo que tenés, es mucho, pero no es nada. Porque la ofrenda no es lo que das, sino sos vos. La ofrenda sos vos. Como un hermano, una campaña, que recuerdo, dice que antes las campañas, creo que era Anacondia, Anacondia, o News, que no me acuerdo, dice que iban pasando y eran unas canastas grandes, esas de pan. Dice que él agarró y se tiró dentro de la canasta. Y vinieron todos los sugieres, antes se usaban, por lo menos en las campañas uno veía los sugieres y los otros que no me acuerdo son, tipo diáconos, no sé. Vinieron corriendo, esto se quieren robar todo, po. Y vino el hermano y lloraba. Y dice, ¿qué hace ahí? Claro, ¿qué hace ahí? Y este hermano le dice, que es un hermano evangelista, yo me ofrendé, dice, yo me ofrendo. Esa fue la mejor ofrenda que se levantó en esa campaña. Hay gente que piensa que Dios le está pidiendo plata.
y Dios te está pidiendo tu vida. Hay gente que piensa que Dios está detrás de tu auto, de tu casa. No, mi hermano. Todo lo que tenés te lo dio nuestro Padre Celestial. Todo, absolutamente todo. Pero para entrar en esta nueva dimensión hay que sumergirnos en el río de Dios. Pero no el de Ezequiel, sino el de Apocalipsis. Porque yo decía, no, yo quiero ser el reino. Yo muchas veces lo decía yo. El Señor me dijo, eso es el antiguo pacto. ¿Todavía querés ver eso? ¿Qué vio? 2 o 3 árboles. Metete en el de Apocalipsis, me dijo el Señor. Y vas a ver mi santa ciudad y me vas a ver sentado en el trono. Y vas a ver que de atrás de mí corre un río. Eso es estar en el nuevo pacto. En el antiguo solamente se veía un par de riberas y los árboles del árbol de la vida. Pero en el nuevo la visión es completa. La visión es completa. Te digo que lo mires. Sé que es largo este video, pero siento mucho del Espíritu hablarte esto. Porque vienen tiempos en los cuales nuestra meta no tiene que ser pedir, sino ser un canal de bendición para la gente. Un canal de bendición. Canal de bendición. ¿Sabes cuántos millones de personas en Latinoamérica se van a quedar sin dinero? ¿Cuántas? ¿Cuántos se quedan sin trabajo? ¿Y ahora qué hacemos? Si no tienen más lana en la oveja, que las matamos y las comemos. No. Entremos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto con Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Abraham, cuando era padre enaltecido, pudo dar los diezmos? Porque representa la ley, la sombra de lo que sería Abraham. Pero Abraham, padre de multitudes, pudo dar su hijo. Pudo dar su hijo. Dar todo. Es decir, cuando daba a su hijo, se daba a sí mismo. Se daba todo. A todo. Si vos te dices, mirá, a mí me dicen todo esto. A mí me pasó algo muy feo hace muchos años. Yo le dije al Señor, no te lo lleves, llévame a mí. Daría todo por mis hijos. Dios no está dando una hija. Si alguien te dice, mira, tengo secuestrado, con todo respeto le digo, tengo secuestrado a tu hijo, tu hija, ¿qué no darías? Tengo el auto, tengo la casa, todo. Para que uno entienda lo que es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, Dios no te pide el diezmo. Sé que me estoy metiendo en un tema que para muchos es muy difícil. Dice, no, Dios no te pide el diezmo. Dios te da la revelación para meterte en el reino de Dios y que entiendas que todo es de Dios. Hay una palabra de Dios que a mí me impacta, que es una de las palabras que motiva mi vida siempre, absolutamente siempre, y que ha sido uno de los remas de Dios para mi vida, tremendos, que uno puede ver la gracia de Dios al dar. Sí. En el capítulo 4, versículo 37, dice, en el 34, vamos a leer. Vamos a leer 32, dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino todas las cosas eran de propiedad común. Eso significa que era todo del Señor. Pero por respeto, yo no es que iba a agarrar, este es el hermano, agarra el auto, no.
porque entendían que era lo común, era nuestro Padre. La unidad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que respetar que Él te lo encomendó a ti y tú tienes que respetar que me lo encomendó a mí. Entonces, y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, miremos esto, ¿no? Perdón, estoy cambiando la música. Dice, y había abundante gracia. ¿Por qué venía la abundante gracia? Porque tenían todas las cosas en común. Eso permitía, eran todos un mismo corazón, un mismo alma, eso permitía que todos tengan todo en común. Eso permitía que los apóstoles puedan predicar del testimonio, es decir, daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Parece una cosa simple, pero no. Porque ¿cómo podemos predicar de un Jesús que dejó todo, murió en la cruz y se fue al cielo y no le importó la casa que tenía, la empresa con sus hermanos o lo que sea, si ellos no predicaban lo mismo? No se entendería que Jesús está predicando. Por eso podían dar testimonio de la resurrección de Jesús. No que ellos tenían una religión con Jesús, sino que Jesús resucitó y se fue al cielo, pero a través de nuestro amado Espíritu Santo nos da las directivas y nos lleva hacia adelante. Entonces, y había abundancia de gracia sobre todos ellos. No había, pues, qué tremendo, ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo depositaban, a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Tremendo. Tremendo. La iglesia quiere vivir un tiempo apostólico y no entiende estos principios, por eso estamos lavando pies y lavando fundamentos para que se vean, porque no puede haber lo otro si la intención, si las raíces, esto que todo vendían y todo, eran los frutos, pero los fundamentos eran que estaban en un solo corazón, una sola alma, que se amaban, daban la vida uno por otro, que podían predicar que Jesús había resucitado, que no estaba muerto, porque si alguien muerto no domina, es decir, uno toma la bandera, uno lo ve, con todo respeto lo digo, partidos políticos, soy el otro murió, no puedo hablar más, pero Jesús resucitó, entonces lo que está diciendo es, lo mismo que ellos predicaban antes, lo predican ahora, ¿por qué? Porque Jesús está vivo y envió al Espíritu Santo para dar veracidad de eso. Entonces hay que tener oído a lo que se está hablando. Por otro lado, dice que había abundante gracia sobre todos ellos y no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. Fíjate lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu. Y no había, tiempo pasado. Tiempo pasado. Es decir, que cuando Lucas escribe, ya había. Y estamos hablando de ofrendas. Uno dirá, no, pues yo estaba esperando que me diga, levanté un diezmo, una ofrenda y no. Si no hay un alma, no hay un corazón, si no hay raíces, en nuestro Padre de amor, todo lo que es lo vas a ver en el antiguo pacto. ¿Te va a funcionar? Se va a funcionar. Porque Dios es veraz. Hay gente que si los judíos siguen prosperando porque vienen en el antiguo pacto, pero no disfrutan de la gracia abundante. ¿Por qué? Porque mientras más yo doy, más recibo. Bien, el Espíritu me llevó a hacer algo que la verdad que soy muy reacio a veces a hacer cosas que no. Primero que no soy profeta, no es el ministerio que el Señor me reveló. Hace 15 años el Señor me reveló qué ministerio Él me iba a dar, y en este tiempo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo siento de parte de Dios que lo está empezando
Aparte lo veo por el respaldo de mi amado pastor y mi amada pastora Karina y el pastor David. Por eso digo que esto no es profético, pero sí que es algo de interpretación, para que entiendas. Te dirá, esto es lo que se escuchó recién en sonido, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es un muy buen vino mendocino. Te dirá, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con una ofrenda? Con un diezmo, porque a la larga un diezmo termina siendo una ofrenda del 10% en reconocimiento de lo que uno da. Pero supongamos que esto es el 10%. A ver si lo puedo, por lo que el Espíritu me está guiando a hacer, si puedo poner una fuente para que no manche nada. Pero entendamos de parte de Dios que esta es tu vida. Así como das, así recibís. Eso dice la palabra de Dios. Que cada uno da conforme a su corazón. Si vos crees en el diezmo, es eso. Ahora decís, bueno, yo hago un arreglo con Dios, un pacto con Dios, le digo un poco más. Yo he hecho arreglo, el Señor me ha dicho, mira, a partir de ahora vas a dar no el 10, vas a dar el 15. Pero en este tiempo de revelación que uno está entendiendo un nuevo pacto, el Señor quiere que hagas esto. Supongamos que la copa estaría llena. ¿Qué significa esto? Cuando alguien toma la copa del Señor en la cena, o con toda honra, respeto, dice, Padre, gracias por el nuevo pacto en tu sangre. Porque hay poca revelación del nuevo pacto, hay poca revelación de lo que somos en Dios. Entonces, hay poca revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros en lo económico. Porque no es que es algo mágico. Te dirá, sí, pero yo pacto con Dios y Dios me da. Sí, pero está funcionando en el antiguo pacto. No en el nuevo pacto. No, pero mire, yo voy y le digo a Dios, sí, Jacob lo hizo, pero estaba en el antiguo pacto, en otro de los antiguos pactos. Ni siquiera en la ley, en otro pacto. ¿Y cómo funciona el nuevo pacto? Naces de nuevo, ya no sos vos, es Cristo en ti, vas creciendo Cristo por agua y revelación, que es el Espíritu. Entonces, a medida que vas creciendo, ya el diezmo te queda corto. A mí el Señor, y te voy a dar un ejemplo, para que entiendas. Hace un tiempo estaba en la oficina, algunos verán los videos, estaba en la oficina, y de repente el Señor me habla y me dice, tenés que darle el 50% de toda tu empresa. Pero hacía un mes atrás me había hablado y me dijo, tenés que renunciar a tu empresa y renunciar a todo lo que tenés. Ya con esto vamos a ir terminando. Yo le dije, Señor, está bien. Le dije, está bien, vamos a renunciar a eso. Y me mostró un montón de cosas. Entonces lo que te quiero mostrar es esto. Yo le dije, Señor, pero mira que tengo que hacer esto. Pues me lo dijo en la carne. Dios a veces te dice cosas a la carne y a veces Dios te dice cosas en el espíritu. Pero lo del espíritu nunca se va a moldar a tu carne. Lo del espíritu se amolda a tu espíritu. Tiene contacto. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. El Señor me lleva a esto. Me dice, mira, a partir de ahora, dame todo. Le dije, bueno, Padre, todo es tuyo. ¿Qué te puedo negar? Volvemos a lo mismo. El Señor cuando murió en la cruz, derramó todo, como yo derramé todo el vino de la botella en la copa, derramó toda su sangre por mí, la redención. ¿Qué vale más? ¿Un auto, una casa?
que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no que te lo esté pidiendo, quiero que me entiendas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si no hay entendimiento primero de quién es tu Dios, no hay entendimiento que estás en un nuevo pacto, vas a tener un Dios y le vas a dar un diezmo, pero no vas a funcionar en el nuevo pacto. Y nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la sangre para darnos un nuevo pacto y que vivamos en ese nuevo pacto. Que ofrendemos, que demos en el nuevo pacto. Entonces, el Señor me dijo, ¿vas a dar todo? Sí. Me dijo, bueno, todo es tuyo, Señor. Jugado por jugado. Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué, hijo? Me dijo, te cuento algo, me dice. Le dije, bueno, ¿y qué hago? Me dijo, me vas a dar todo. Bueno, te doy todo. Y me dijo, soy casado. No es fácil. Pero el Señor agarró y me dijo, lo primero que vas a hacer, vas a darle a tu familia. Uno diga, no, pero ¿cómo? ¿Sí? Porque Pablo dice que si primero no sabemos dar a nuestra familia, somos peor que un incrédulo y hemos negado la fe. Porque tu primera iglesia es tu casa. ¿O por qué se cree? Mucha gente no entiende por qué Dios permitió, como en la época de que iba a nacer Jesús, de que todos vayamos a nuestra casa, a Belén. Entonces lo que quiero hablarte es esto. Ya termino. Me dijo eso. Yo le dije, bueno, ¿y qué hacen? Me dijo, el diezmo lo das como con una intención, pero olvídate. Y pasó así. Pasó esto que te conté, no te quiero decir ni qué cosa. Solo nuestros pastores, Dios, nuestros pastores y un hermano que fue el que compró las cosas y un pastor que le conté. Le pido por favor que no diga, seguramente lo va a decir, el pastor Miguel Ángel de Chaco, que hablamos el otro día y conté el testimonio. Porque sentí el espíritu contárselo. Pero no voy a contar ni qué dimos ni qué no. Pero quiero bendecirte con esta palabra. Dios ese día también nos bendijo a nosotros con otro dinero. Y estábamos cortos con el dinero, pero seguíamos predicando igual y seguíamos declarando igual. Entonces lo que quiero decirte de parte de Dios es que si no puedes nacer de nuevo, si no crees en nuestro Padre, no crees en el Hijo, no crees en el amado Espíritu Santo, no podés nacer de nuevo, no podés nacer por agua y espíritu, las ofrendas no sirven. Tal vez, y no te pido que no te enojes, pastor, conmigo, que seguramente está escuchando esto. No, pastor, apóstol, ministro, porque Dios no te va a hacer faltar de nadie, de nada, absolutamente nada. Pero entendemos por revelación que Dios no quiere ofrendas de gente con un corazón mezquino. No quiere. Dios quiere bendecir a personas que tengan un corazón dadivoso. En este tiempo, Dios prefiere 100 veces más, pero 100 veces más, una persona como la viuda que dio 2 y que el Señor multiplique, que una persona que dé un montón para tenerte sometido. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas libre, que le prediques del nuevo pacto, del reino, que no hay nada mágico, que no hay nada fabuloso, que nuestro Señor Jesucristo pagó el gran precio en su muerte para que podamos entrar en el nuevo pacto y no disfrutar de un antiguo pacto sino el nuevo, porque Él pagó el precio, se murió por nosotros, se murió Dios mismo y resucitó al tercer día. 3 días estuvo muerto por nosotros y padeció durante todo un día y medio. Entonces honremos a nuestro Señor Jesucristo, honremos el nuevo pacto, busquemos la gracia de Dios en el nuevo pacto. Entonces, entender quién es nuestro Dios, en qué pacto estamos y entender de que una ofrenda no es lo que das, es tu vida. Es tu vida.
Si tu vida no está en las manos de Dios, no le des nada a Dios. Porque Dios te lo va a aceptar la iglesia, pero Dios no te lo va a aceptar. Si tu vida está en la mano de Dios, vos no estás dando una ofrenda, sino tenés el oído atento a qué deseo tiene tu papá. Es decir, tu pastor o tu apóstol, o los mismos apóstoles, pastores, hay que hacer tal cosa, hay que hacer aquella. Oído fresco, oído. El gran problema de la iglesia de este tiempo, la Odisea, no es que no ve, sino que no oye. Porque después que le dice que es ciego, sordo, mudo y todo lo demás, ciego, dice que es ciego, que es pobre y está desnudo. Pero el problema no era eso, sino que dice el que oye, es decir, era sorda la iglesia, no oía la palabra, tenía comezón de oír, quería cosas rápidas, quería cosas que le digan, bueno, ponga un diezmo, una ofrenda y Dios lo bendice. Eso es hechicería. Eso es vivir en un viejo pacto. Y eso ya no existe. Existe el nuevo pacto. La gracia, la redención de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre, y tomó la copa. No despreciemos el nuevo pacto. Quiero orar por vos. Esta va a ser una de las tantas palabras que vamos a dar de esto del Ministerio de Economía de Dios. Padre, en el nombre de Jesús he dado tu palabra. Declaro que traerá frutos sobrenaturales. Gracias por tu palabra. ¿Qué más puedo orar si tú nos has hablado? Y cuando tú hablas, Jesús se negó a comer las piedras, Padre, y dijo que de ti iba a salir el alimento para él. Y cuando termina el libro de Mateos, ahí en ese capítulo, dice que los ángeles, es decir, de tu boca salió que lo alimentara. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendigo a cada apóstol, profeta, a cada pastor, a cada evangelista, a cada maestro, diácono, misionero, todos mis hermanos ministros y ministras y esposas y mujeres de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Saludo a mis amados pastores, David y Karina Feula, acá a toda nuestra amable iglesia, la Iglesia Renovación, a mi esposa y a mi hija Chiara que está por nacer. Gracias por estar del otro lado, te bendecimos, declaramos esta palabra sobrenatural en tu vida y declaramos que Dios tiene un nuevo tiempo para tu vida porque estamos en el nuevo pacto, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.